Neal Cassady, nacido en Salt Lake City, Utah, el 8 de febrero de 1926, y fallecido en San Miguel de Allende, Guanajuato, el 4 de febrero de 1968, fue un icono indiscutible de la generación beat de los años 50 y del movimiento psicodélico de los años 60. Su vida y personalidad fueron inmortalizadas por Jack Kerouac en la novela clásica En el camino, donde aparece bajo el nombre de Dean Moriarty. La generación beat, del inglés Beat Generation, se refiere a un influyente grupo de escritores estadounidenses de la década de 1950, así como al fenómeno cultural sobre el cual escribieron. Este movimiento se caracteriza por su rechazo a los valores clásicos estadounidenses, el uso de drogas, una gran libertad sexual y el estudio de la filosofía oriental. La influencia y el legado de la generación beat se extendieron hasta la contracultura de los años 60, también conocida como el movimiento hippie. Entre las obras más representativas de la generación beat se encuentran Aullido, de Allen Ginsberg, 1956. En el camino, de Jack Kerouac, 1957. El almuerzo desnudo, de William S. Burroughs, 1959. Recientemente, se ha publicado en español una colección de cartas que documenta la correspondencia mantenida durante años entre Ginsberg y Kerouac, ofreciendo una visión más íntima de sus pensamientos y su amistad. El término generación beat se refiere a un movimiento literario surgido de un grupo de amigos que, desde mediados de los años 40, colaboraron en la creación de poesía y prosa. Estos escritores compartían una visión cultural y fuentes de inspiración similares, como el jazz. El grupo inicial estaba formado por Lucien Carr, Allen Ginsberg, William Burroughs y Jack Kerouac, quienes se conocieron en la Universidad de Columbia en Nueva York. Más tarde, se unieron figuras icónicas como Neal Cassady, Herbert Hanke y John Cleon Holmes, entre otros. La palabra beat tenía, entre la comunidad afroestadounidense, el significado de cansado o abatido, beat down. El uso del término para describir a este grupo surgió durante una conversación entre Kerouac y John Cleon Holmes en 1948, inspirada por una expresión de Herbert Hanke. Inicialmente no pretendían nombrar su movimiento, pero el término generación beat se popularizó rápidamente, en parte gracias a un artículo de Holmes titulado This is the Beat Generation, publicado en el New York Times Magazine en 1952. En 1959, Kerouac sugirió un nuevo significado para la palabra beat, relacionándola con beatitud y beatífico, reflejando la atracción del movimiento por la conciencia orientada a la comprensión del pensamiento oriental y las prácticas de meditación. Como reacción al movimiento beat, en 1958 surgió el término beatnik, una combinación de beat y sputnik, que pretendía parodiar y desprestigiar a los beats, sugiriendo una inclinación antiestadounidense y comunista. Allen Ginsberg, en el prólogo del libro The Beat Book, editado por Ann Waldman y Andrew Siering, propuso otro significado para beat, acabado o completo, y también abierto, en el sentido de apertura a la humildad, inspirado por Walt Whitman. La generación beat incluyó a numerosas escritoras, muchas de las cuales enfrentaron una gran dureza por parte de la sociedad estadounidense de la época. El discurso transgresor y libertario del movimiento, cuando era expresado por mujeres, chocaba directamente con el conservadurismo moral del país. Las poetisas beat, como Allen Ginsberg, eran tratadas con rudeza por las autoridades, y algunas fueron internadas en hospitales psiquiátricos y tratadas con electrochoques. Trágicamente, algunas de estas mujeres, como Edith Cowan y Joan Bolmar Adams, sufrieron muertes prematuras. La estética de la generación beat fue rápidamente absorbida por la cultura de masas y la clase media hacia finales de los años 50 y principios de los 60. La obra En el camino, por ejemplo, se convirtió en un libro de culto para la juventud de esa época. El movimiento beat abogaba por una liberación espiritual, impulsó una liberación sexual que sirvió como catalizador para varios movimientos sociales importantes. Entre ellos se encuentran los movimientos de liberación de la mujer y de los negros, el ascenso de la contracultura hippie y, de manera indirecta, la liberación de los homosexuales. La generación beat tuvo una profunda influencia en numerosos personajes de la cultura estadounidense y británica, especialmente en músicos.
Entre los artistas inspirados por los Beats se encuentran Bob Dylan, Tom Waits, Turi Kapferber, Ian Curtis, Jim Morrison, Arthur Lee, Janis Joplin, Patti Smith. Uno de los homenajes musicales más destacados es el LP In My Tribe de 10.000 Maniacs. La pista 2, Hey Jack Kerouac, escrita por Robert Buck y Natalie Merchant, rinde homenaje a la obra de Kerouac. La versión de 1993 en MTV Unplugged ofrece una interpretación cálida y distinta del poema Beat. En 1982, la banda King Crimson lanzó el álbum Beat, que según Trouser Press Record Guide, celebra el 25 aniversario del libro On the Road de Jack Kerouac. El álbum contiene varias referencias a la generación Beat, incluyendo Neal, Jack y Me, una clara alusión a los poetas Beat; Heartbeat, que hace referencia a las experiencias de Caroline, la esposa de Neal Cassady, con los Beats; Saatouri in Tangier, cuyo título proviene de Saatouri in Paris, y hace referencia a la ciudad de Tánger en Marruecos, donde muchos beatniks residían. Cassady tuvo una infancia dura y poco convencional. Tras la separación de sus padres, pasó gran parte de su juventud al cuidado de su padre, un barbero que también vivía como vagabundo por los paisajes del oeste y medio oeste de los Estados Unidos. Esta vida errante le enseñó desde joven sobre la libertad, la pobreza y la vida en los márgenes de la sociedad. A pesar de sus circunstancias, Neal desarrolló una fascinación inusual por la literatura. Su camino hacia la literatura y la bohemia se abrió gracias a Al Chase, un amigo que estudiaba en la Universidad de Columbia. A los 20 años, Neal decidió viajar a Nueva York, donde conoció a figuras claves como Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Este encuentro fue decisivo para la formación de la generación Beat. Sus aventuras y viajes con estos escritores se convirtieron en el núcleo de muchas obras literarias, especialmente en On the Road de Kerouac. Neal Cassady fue más que un simple personaje, fue un catalizador para la creatividad y el cambio. Apareció como Dean Moriarty y Cody Pomeroy en muchas de las novelas de Kerouac, y Ginsberg lo mencionó en su famoso poema, Aullido. Su estilo de vida y su espíritu libre ayudaron a Kerouac a desarrollar su técnica de prosa espontánea. En 1948, Cassady se casó con Caroline Robinson y tuvieron 3 hijos. Se establecieron en un rancho en Monte Sereno, cerca de San Francisco. A pesar de su vida familiar, Cassady mantenía contacto con sus amigos Beat. Su vida dio un giro en 1958 cuando fue arrestado por posesión de marihuana y cumplió una dura condena en la prisión de San Quintín. Tras salir de prisión, Cassady se unió a Ken Kesey y los Merry Pranksters. En 1964, se convirtió en el conductor del famoso autobús Furtur, cuyo viaje fue documentado en The Electric Cola de Acid Test, de Tom Wolfe. Este papel lo convirtió en una figura central en la escena psicodélica californiana de los años 60. Neal Cassady también apareció en el libro El Seychelles, The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs, de Hunter S. Thompson y en Escritos de un viejo indecente, de Charles Bukowski. Su vida llegó a un trágico final el 4 de febrero de 1968, cuando fue encontrado muerto cerca de las vías del tren en San Miguel de Allende, posiblemente debido a una sobredosis de barbitúricos. Neal Cassady dejó una huella indeleble en la literatura y la cultura de su tiempo. Su vida, marcada por la libertad y el exceso, sigue inspirando a generaciones de escritores y artistas. Love Always, Caroline, A Film About Kerouac, Cassady and Me, 2011. Un documental que presenta a Cassady en segmentos de archivo, así como entrevistas con su ex esposa Caroline y sus hijos. Este film ofrece una mirada íntima a las relaciones y la vida de Cassady desde la perspectiva de su familia y amigos cercanos. Magic Trip, 2011. Un documental dirigido por Alex Chimney que utiliza metraje filmado por Ken Kesey y los Merry Pranksters durante su viaje en autobús a través del país en el autobús Furtur. En este documental, se puede ver frecuentemente a Cassady conduciendo el autobús, charlando y sentado junto a un cartel que dice, Neal hace las cosas.
captura la energía frenética y la personalidad carismática de Cassidy durante uno de los viajes más emblemáticos de la contracultura de los años 60. The Other One, The Lone Strange Trip of Bob Weir, 2015. Este documental ofrece una mirada a la vida del músico Bob Weir, miembro de Grateful Dead. Aunque se centra en Weir, incluye referencias y material de archivo que destacan la influencia de figuras icónicas de la contracultura como Neal Cassady. Huey Stop the Rain, 1978, este drama psicológico, lanzado por United Artists, se basa en la novela Dog Soldiers, 1974, de Robert Stone y está protagonizado por Nick Nolte como X. Stone creó el personaje de X inspirándose en el escritor beat Neal Cassady, a quien conoció a través del novelista Ken Kesey, compañero de Stone en la escuela de posgrado de la Universidad de Stanford. La escena de la muerte de X en las vías del tren al final de la película está directamente basada en la muerte de Cassady junto a una vía férrea en las afueras de San Miguel de Allende, México, en 1968. What Happened to Kerouac, 1986, explora la vida y el impacto de Jack Kerouac, uno de los pilares de la generación Beat, con menciones y referencias a Neal Cassady debido a su estrecha amistad y colaboración. The Last Time Committed Suicide, 1997, con Thomas Jane interpretando a Cassady, se basa en la carta de Joan Anderson, escrita por Cassady a Jack Kerouac en diciembre de 1950. Hasta 2014, se pensaba que gran parte de esta carta se había perdido, aunque un extracto se publicó en una edición de 1964 de la revista Note from Underground de John Bryan. La película ofrece una visión profunda del impacto emocional y literario de Cassady en la generación Beat. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.